Roma y Cartago, dos colosos que dominaron el Mediterráneo en la antigüedad. Uno, un pueblo guerrero en constante expansión. El otro, una potencia marítima con una riqueza incalculable. Durante más de un siglo, estas dos civilizaciones se enfrentaron en una serie de conflictos que decidirían el destino del mundo antiguo. Fueron las guerras púnicas, un enfrentamiento brutal que dejó cicatrices imborrables en la historia y que culminó con la completa aniquilación de una de las partes. Pero, ¿qué fueron exactamente las guerras púnicas? Fueron tres conflictos que se libraron entre Roma y Cartago entre los siglos III y II a.C., con el dominio del Mediterráneo en juego. Más que simples guerras, fueron una lucha por la supervivencia, una demostración de estrategias maestras, traiciones y batallas épicas que marcaron el futuro de la civilización occidental. Todo comenzó en el año 264 a.C., con una disputa aparentemente menor en una isla estratégica, Sicilia, pero lo que parecía un conflicto localizado pronto se convirtió en una guerra total, la primera de las tres que cambiarían para siempre el equilibrio de poder en el mundo antiguo. A principios del siglo III a.C., el Mediterráneo occidental era dominado por dos grandes potencias, Roma y Cartago. Roma, tras consolidar su control sobre la península itálica, comenzaba a mirar más allá de sus fronteras, mientras que Cartago, una ciudad fundada por fenicios en el norte de África, dominaba las rutas marítimas y comerciales con una flota imponente y colonias en el sur de Hispania, Cerdeña, Córcega y parte de Sicilia. Ambos imperios tenían ambiciones expansionistas, pero lo que encendió la mecha de la guerra fue un pequeño conflicto en la isla de Sicilia. Mesina, una ciudad estratégicamente ubicada, se convirtió en el centro de una disputa entre los griegos de Siracusa y un grupo de mercenarios llamados los mamertinos. Los mamertinos pidieron ayuda primero a Cartago, que envió una pequeña guarnición, pero también recurrieron a Roma. La llegada de tropas romanas alarmó a los cartagineses, y lo que comenzó como un conflicto menor se transformó en una guerra total, la Primera Guerra Púnica. Cuando Roma entró en Sicilia, provoca un choque directo con Cartago, que consideraba la isla parte de su esfera de control. Roma no tenía experiencia en la guerra naval. Su ejército era fuerte en tierra, pero Cartago dominaba los mares con su poderosa flota. Aún así, los romanos demostraron una capacidad impresionante para adaptarse. Amílcar Barca, un talentoso general cartaginés, lideró la resistencia en la isla, pero Roma encontró la manera de nivelar el combate. Roma diseñó un nuevo tipo de embarcación basada en un barco cartaginés capturado, la Quinque Reme, pero con una innovación clave: el Corvus, un puente móvil con garfios que permitía a los soldados romanos abordar las naves enemigas y convertir el combate naval en una lucha terrestre, donde Roma tenía ventaja. Las batallas fueron intensas, con victorias y derrotas para ambos bandos, pero en 241 a.C., en la batalla de las Islas Cegadas, Roma logró una victoria decisiva. Cartago, agotada y sin fondos para continuar la guerra, pidió la paz. Como resultado, perdió Sicilia, que se convirtió en la primera provincia romana. Tras la derrota, Cartago tuvo que pagar una enorme indemnización de 3.200 talentos de plata a Roma, lo que debilitó su economía. Poco después, Cartago enfrentó un conflicto interno devastador: la Guerra de los Mercenarios, que duró del 241 a 237 a.C. Sus propios mercenarios, no pagados tras la guerra con Roma, se rebelaron junto con las poblaciones africanas sometidas. Fue una guerra brutal, en la que Cartago casi desaparece. Finalmente, el general Amílcar Barca, padre de Aníbal, logró sofocar la rebelión tras años de lucha. Roma aprovechó la crisis de Cartago para expandirse aún más. En el 237 a.C., ocupa Cerdeña y Córcega, territorios cartagineses debilitados tras la Guerra de los Mercenarios. Cartago no puede responder y debe cederlos. Roma fortalece su flota y su dominio en el comercio marítimo. Estas acciones aumentaron el resentimiento cartaginés hacia Roma. Cartago buscó recuperarse expandiéndose en la península ibérica, liderada por la familia Barca. Amílcar Barca inicia la conquista de Hispania en 237 a.C. Tras su muerte en combate, su yerno Asdrúbal el Bello continúa la expansión y funda Cartago Nova, Cartagena, en 228 a.C.
En 221 a.C., Aníbal Barca, hijo de Amílcar, toma el control del ejército cartaginés en Hispania con solo 26 años. Hispania se convirtió en una base de riqueza y recursos para Cartago, algo que preocupaba a Roma. Roma y Cartago firman el Tratado del Ebro en 226 a.C., estableciendo que Cartago no podía cruzar el río Ebro en Hispania. Pero en 219 a.C., Aníbal ataca la ciudad de Sagunto, aliada de Roma pero ubicada al sur del Ebro. Roma considera esto una agresión y exige a Cartago la entrega de Aníbal. Cartago se niega y en 218 a.C., Roma declara la guerra, iniciando así la Segunda Guerra Púnica. Si la Primera Guerra había sido principalmente naval, la Segunda Guerra Púnica fue una obra maestra del arte militar terrestre, protagonizada por uno de los más grandes estrategas de la historia, Aníbal Barca, hijo de Amílcar Barca. Aníbal había crecido con un odio profundo hacia Roma. Cuando Cartago empezó a expandir su control sobre Hispania para recuperarse de la derrota anterior, Roma intervino. En 218 a.C., Roma declaró la guerra cuando Aníbal atacó Sagunto, una ciudad aliada de los romanos. Pero en lugar de esperar una invasión romana en Hispania, Aníbal hizo algo inesperado. Llevó la guerra a Italia. El general cartaginés emprendió una de las hazañas más audaces de la historia militar: cruzar los Pirineos y luego los Alpes con un ejército de 50.000 soldados, 9.000 jinetes y unos 37 elefantes de guerra. El paso fue brutal. Miles murieron en el camino debido al frío y los ataques de tribus hostiles. Sin embargo, Aníbal logró llegar a Italia y una vez allí comenzó su letal campaña contra Roma. Las grandes victorias de Aníbal: Batalla del río Trebia, 218 a.C. Aníbal engañó a los romanos, los condujo hacia un terreno desfavorable y los aniquiló con una emboscada. Batalla del lago Trasimeno, 217 a.C. Un nuevo desastre para Roma. Aníbal ocultó sus tropas en la niebla y sorprendió al ejército romano, matando a miles. Batalla de Canas, 216 a.C. La obra maestra de Aníbal. Con un ejército inferior en número, utilizó una táctica envolvente y rodeó completamente a las legiones romanas, causando una de las mayores masacres en la historia militar. Tras Canas, muchas ciudades aliadas de Roma cambiaron de bando y se unieron a Aníbal. Sin embargo, a pesar de sus victorias, Aníbal nunca atacó Roma directamente. Sin suficientes refuerzos desde Cartago, se vio obligado a mantenerse en Italia, mientras Roma se reorganizaba. Mientras Aníbal devastaba Italia, un joven general romano, Publio Cornelio Escipión, decidió atacar el punto débil de Cartago, Hispania. Conquistó Cartagena en 209 a.C., cortando el suministro de Aníbal. Luego invadió África, obligando a los cartagineses a llamar a Aníbal de regreso para defender su patria. En 202 a.C., ambos generales se enfrentaron en la batalla de Zama. Esta vez Roma tenía la ventaja. Escipión utilizó una estrategia brillante para neutralizar los elefantes de Aníbal y logró una victoria decisiva. Cartago se rindió, perdió sus territorios y quedó bajo control romano. Aníbal huyó y vivió el resto de su vida como fugitivo, pero Roma aún no estaba satisfecha. Después de la derrota de Aníbal en Zama, 202 a.C., Roma impuso un tratado extremadamente severo a Cartago en 201 a.C. Pérdida de su imperio. Cartago tuvo que ceder a Roma todas sus posesiones fuera de África, incluidas Hispania y las islas del Mediterráneo. Pago de indemnización. Cartago debía pagar 10.000 talentos de plata a Roma en un plazo de 50 años. Restricciones militares. No podía formar un ejército sin el permiso de Roma, ni declarar guerras sin su autorización. Sometimiento diplomático. Cartago quedó bajo el control indirecto de Roma y no podía negociar sin su aprobación. A pesar de estas condiciones, Cartago logró recuperarse económicamente gracias a su comercio, lo que generó inquietud en Roma. Uno de los factores que precipitaron la Tercera Guerra Púnica fue el conflicto entre Cartago y Masinisa, el rey de Numidia. Masinisa, un antiguo aliado de Roma, comenzó a hostigar a Cartago, ocupando territorios y atacando sus poblaciones. Cartago, incapaz de defenderse por el tratado con Roma, apeló a los romanos, pero estos siempre favorecieron a Masinisa. En un acto desesperado, Cartago decidió responder militarmente a Numidia en el 151 a.C., violando así el tratado con Roma. Este fue el pretexto perfecto para que Roma declarara la guerra. Cuando Roma supo que Cartago había roto el tratado al atacar a Masinisa, el Senado romano no dudó en actuar. En el 149 a.C., Roma declaró la guerra a Cartago.
Al principio, los cartagineses intentaron negociar y aceptaron muchas de las exigencias romanas, como entregar rehenes y armas. Sin embargo, cuando Roma exigió la destrucción total de la ciudad y su reubicación, los cartagineses decidieron resistir, dando inicio a la Tercera Guerra Púnica. En 149 a.C., Roma encontró un pretexto para la guerra. Exigió que Cartago abandonara su ciudad, pero los cartagineses, desesperados, se negaron. Roma sitió la ciudad y durante 3 años, Cartago resistió heroicamente. Pero en 146 a.C., Roma finalmente rompió las defensas y entró en la ciudad. Lo que siguió fue una masacre. Los romanos incendiaron Cartago, mataron o esclavizaron a la mayoría de sus habitantes y, según la tradición, esparcieron sal sobre sus tierras para evitar que volviera a florecer. Cartago, la gran potencia del Mediterráneo, dejó de existir. Las guerras púnicas fueron un conflicto que definió el destino del mundo antiguo. Con la caída de Cartago, Roma quedó como la única superpotencia en el Mediterráneo. Sin rival a la vista, comenzó un proceso de expansión que la llevaría a convertirse en el Imperio Romano. Pero aunque Cartago desapareció, su legado no. Su historia, su cultura y sus hazañas siguen siendo recordadas como una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas de la antigüedad.